Cuando uno ve en términos militares dos ejércitos o dos grupos que están peleando el uno con el otro, en algún momento alguno de los dos ejércitos muestra mayor fortaleza y determinación para vencer en una batalla. Cuando el otro ejército se siente débil y que no tiene la capacidad para hacerle frente a la maquinaria del otro ejército y se ven perdidos, entonces firman unas cartas que llaman de rendición. Y en las cartas de rendición se establecen los acuerdos de cómo será esa entrega, esa rendición. En muchos casos, el grupo oponente o enemigo pues se apodera de la ciudad, como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y en otros es en la liberación, los ejércitos liberadores lo que establecen es regulaciones para el ejército, regulaciones para establecer nuevamente la autonomía de un país, y esos acuerdos deben de cumplirse durante X tiempo para poder gozar nuevamente de una autonomía como país, como comunidad o lo que sea. El término rendición no está explícitamente en la Biblia, porque debemos de entenderlo entonces como una entrega, donación, un soltar nuestras armas y entregárselas a Dios. Sin embargo, si hay una lucha, y no es una lucha, no es una guerra necesariamente entre, sabemos que hay una guerra espiritual entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de la oscuridad, y que esa fuerza es desigual, porque realmente esa lucha es desigual porque Dios es soberano y poderoso y venció al mal en la cruz, y no es comparable, no es hablar como entre dos iguales, una lucha entre dos iguales, porque el daño que hace el enemigo no es a Dios. El enemigo no tiene capacidad alguna para vencer a Dios. No puede generar un daño en su, digamos, en su estructura, en su reino. Entonces la lucha del mal no está orientada directamente a hacerle daño a Dios, como muchas veces personas malvadas saben que no pueden pelear contra su enemigo directamente, entonces pelean contra lo que más aman. Y el enemigo entonces su fuerza la destina a destruir, a matar, a robar a lo que Dios más ama, al ser humano. Entonces la lucha del mal se enfoca en destruir al hombre. Y la forma en que lo hace es mediante la separación. Es como se logra de que el ser humano se desconecte y se aparte y se rebele contra Dios. Esa básicamente es la estructura de cómo el mal trabaja y trata de destruir nuestra vida, nuestras familias y lo que tenemos. De tal manera que pasamos como al lado del mal para combatir a Dios, de resistirnos a Dios, de sentirnos orgullosos, poderosos, el mismo fin de la caída en Génesis. Si comen de este fruto serán como Dios. Sentirnos que podemos enfrentarnos, oponernos y luchar contra Dios y hacer nuestra vida al margen de Dios. Es el plan del mal. Compramos la idea y nos sentimos tan fuertes, tan orgullosos, tan poderosos, tan capaces, tan inteligentes, tan sabios, tan con tantas destrezas que sentimos que podemos vivir nuestra vida al margen. Al margen significa aparte, no en el contexto de Dios, sino aparte del contexto de Dios. Pero el ser humano puede empezar a experimentar una grandeza en muchas de sus áreas, grandeza y poderío económico, en sus contactos, en sus habilidades, en sus destrezas y en el cumplimiento de objetivos. Es muy fuerte cuando alguien tiene una dificultad, una necesidad, se acerca a Dios de manera genuina, sincera, con una sed de Dios. Pero cuando ya las cosas empiezan a ir bien, cuando todo se empieza a resolver, como que, ok, bien, todo estuvo perfecto, la verdad es que ya no tengo tiempo para Dios. La verdad es que ya no tengo tiempo para esas cosas. Soy muy enfocado en mi familia, si era el problema que tenía, en mi trabajo, nuevo trabajo que conseguí, en mi negocio, en mi empresa, ya no tengo el suficiente tiempo para Dios. Pero no, yo lo tengo en mis oraciones, cuando voy a trabajar, cuando yo lo tengo ahí, y los domingos voy a celebrar, a ir a la iglesia y ya, porque no puedo más, porque realmente soy muy ocupado. Y uno se pone a pensar, ¿quién fue quien te bendijo? ¿Quién fue el que te dio todo esto? ¿Quién fue el que restauró? ¿Quién fue el que hizo algo? ¿Por qué se nos olvida tan pronto esto? Y es porque volvemos a caer en el ciclo del mal, donde su intención es separarnos por cualquier medio, inclusive dándonos la bendición de ponernos mucho trabajo. El tema es que cuando estamos totalmente separados,
vuelve otra vez la crisis y y buscamos nuevamente. ¿Cuál es la única posibilidad que tenemos de mantener el equilibrio y estar del lado correcto en nuestras vidas, sabiendo que hay mucho más que nuestras propias necesidades? Y es rendir nuestra vida a Dios. Es hacer un acto de rendición ante Dios. Es deponer nuestras armas. Es deponer nuestra vida completamente, nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestras experiencias, nuestras grandes ideas, logros o todo lo que hayamos alcanzado durante este tiempo. Eso es rendición. Todo lo que tengo, con lo que combatía contra ti o con lo que me creía fuerte, de lo que me sentía orgulloso, de lo que me sentía fuerte, lo que me sentía más que otras personas, lo rindo ante ti. No hay otra opción. En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4 dice, ¿de dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? De aquí abajo, por supuesto, son el fruto de las ambiciones que hacen la guerra entre ustedes mismos. Ustedes quisieran tener y no tienen. Entonces matan, tienen envidia y no consiguen. Entonces no hay más que discusiones y peleas. Pero si ustedes no tienen es porque no piden, o si piden algo no lo consiguen porque piden mal. Y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Ya nos está hablando de dos grupos que se oponen o dos fuerzas que se oponen, la amistad del mundo y la amistad de Dios. Ya nos está poniendo como en un lado de la lucha, la batalla. No sin razón dice la Escritura, el espíritu que ha hecho habitar en nosotros y que nos da lo mejor es un espíritu celoso. Y por eso añade, Dios resiste, combate, se opone a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Y aquí vendría la acción de rendición, en el versículo 7, el verbo de rendirse ante Dios, que no está explícitamente en la escritura, lo tengo que dejar claro, pero hay un símil que nos da a nosotros el significado de poner nuestra vida, y es, versículo 7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Esa palabra resistencia es, Dios resiste a los orgullosos. Lo que nos está diciendo es, sométanse a Dios y cambien de bando. Es decir, resistan a Dios, al enemigo, resistan al diablo. El diablo es el divisor, el acusador, el destructor, el ladrón, es la polilla que corroe, es lo que adultera lo que es bueno, es santo y es de Dios. Eso hace el diablo en todos los aspectos. El diablo, el mal, se mete en las relaciones, se mete en los ministerios, se mete en las compañías, se mete en el corazón humano para tergiversar lo que Dios ha hecho bueno, para adulterarlo y dañarlo. Lo que nos dice el Señor es, sométanse a Dios, ríndanse a Dios y ahora resistan al diablo, sean la resistencia, sean la oposición del diablo. Y no de cualquier manera, no batallando en las redes sociales contra los que hacen determinadas cosas, no necesariamente, ni necesariamente estar nombrando al diablo para decirle lo malo que es, lo horrible que es, sino que nos explican de qué manera. Vuelvo y lo digo, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y la consecuencia es que él va a huir al resistirse. Resistirse es aguantar, es no permitir de que siga tomando terreno en nuestra vida. Purifiquen cómo, purifiquen las manos, pecadores. Es estar en ese estado de gracia, es delante de Dios confesar nuestras culpas, nuestros pecados, es poder decirle, es arrepentirnos. Santifiquen sus corazones indecisos. Santificar, la indecisión es
ay, una vez al año no hace daño, pero Dios no se va a enterar de esto. Es estar como entre el mundo de la oscuridad y el mundo de la luz. Es, decídanse de una vez. Santifíquense, vuélvanse parte de Dios, del pueblo santo de Dios. Reconozcan su miseria, reconocer que no está bien, lamentenla y llórenla. Eso es arrepentimiento. Lamentarse y llorar, reconocer mi miseria. Dios, no hice las cosas bien. Dios me ha faltado. Dios, reconozco eso. Y habla de lamentarse y llorarse y llorar porque cuando uno se da cuenta de sus acciones, de sus decisiones, de sus carencias, la respuesta, digamos, si fue genuino es, oh Dios, ¿qué hice con mi vida? Oh Señor, ¿qué hice con lo que me entregaste? Oh Dios, ¿cómo fue posible? Y la respuesta natural, orgánica, es que cuando uno hizo algo malo y se arrepiente, es llorar, es lamentarse. Es la respuesta natural, así fuimos creados. No se trata de, uy, Dios, hice mucho mal, pero bueno, no importa. Tú lo perdonas todo y está bien y gracias a Dios tenemos vida y esto es un nuevo año. No, no, ahí no hay ningún arrepentimiento. Pero cuando me doy cuenta realmente del daño que hice con mi vida, con otros, en fin, con lo que sea, entonces lo lamento, Dios, pero cómo fui capaz y lloro y entrego eso. Lo que conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Este es el acto de rendición, es una humillación. Ah, pero Dios no quiere que nos mantengamos humillados. ¿Cómo así? Dios quiere la humillación para nosotros, eso no está bien. No, Dios no nos quiere humillados. Nosotros, cuando hicimos las cosas mal, cuando hicimos las cosas que nos destruyó a nosotros, a nuestra familia, a los cercanos, eh, con esa acción nosotros nos humillamos, dejando el equipo ganador para entrar a un equipo de perdedores. Por lo tanto, cuando nosotros nos rendimos, es porque nos sentimos avergonzados. Y la vergüenza es una forma de expresión de humillación. Es decir, el que se humilla es porque se está avergonzando, está avergonzado de lo que hizo. Entonces, cuando habla de esa humillación, no es que todo el tiempo nos humillemos y nos demos látigos y todo eso, es que cuando expresamos lo triste y lamentado que estamos, es como una forma de humillarse, de avergonzarse. No porque Dios nos quiera ver avergonzados, sino como digo, digamos, desde ese sentido, ya fallamos, ya nos humillamos, o sea, ya le fallamos a Dios. Eso humillamos nuestra vida, nos volvimos, quitamos la dignidad como el hijo pródigo, estábamos limpios, estábamos puros, estábamos en el mejor de los lugares y terminamos comiendo las algarrobas de los cerdos. Eso nosotros mismos nos fuimos a la vergüenza, nosotros mismos llegamos al estiércol. Eso ya es una humillación. Pero lo que dice aquí el texto es, humíllense delante de Dios, no se humillen delante de los hombres, no se humillen delante del mal, humíllense delante de Dios y Él los exalta. Humíllate delante del diablo y Él te aplastará. Humíllate delante del ser humano y Él se aprovechará de ti. Entonces humíllense delante de Dios y Él hay un texto, hay unas versiones que dice, a su debido tiempo te exaltará. O sea, Él lo que hace es te levanta. En el secreto te humillas ante Él y Dios en público te levanta y te hace resplandecer y te hace brillar. Los términos de la rendición a Dios es: Dios, he fallado, he pecado contra ti, mi orgullo y la inteligencia y habilidad que me das, las relaciones, la familia, los hijos, el esposo, la esposa, la empresa, el conocimiento, este trabajo.
el lugar donde vivo, lo económico, me ha llevado al orgullo. Y los términos es, rinde todo a mí, demuéstrame quién es el centro de tu vida, purifica tu corazón, deja de ser indeciso, ven para mi reino, trabaja en mi reino, esfuérzate por mi reino, tenme como el centro de tu corazón, humíllate, saca toda esa vergüenza que tienes delante de mí. Esos son los términos. Y él dice, y yo te exaltaré. Y es un buen trato, es un buen trato entre Dios y el hombre porque no te está diciendo, y yo te voy a hacer pagar, y espérate y veres porque como lo hiciste, tienes que pasar por la prisión, entonces tienes unas consecuencias. Dice, y yo te voy a exaltar, yo te voy a poner en alto, yo te voy a volver a hacer brillar, yo te voy a dar nuevamente ese respaldo que necesitas, yo te voy a volver a recobrar la identidad, yo te voy a volver a exaltar, o sea, a gozar de la buena reputación ante las personas. Yo lo haré, yo te ayudaré. Ese es mi trato, ¿lo aceptas? Es decir, Dios no se aprovecha de la humillación nuestra por nuestra vergüenza, por nuestros actos, para decir, si ves, te lo dije, sabías que iba a venir así. No, él dice, vengan delante de mí y yo los exaltaré. O sea, te levantaré. Exaltar no es como eres Dios, no. Exaltar es este lapicero es muy ordinario. Entonces, cuando lo exalto es que lo pongo en alto y digo, este lapicero tiene valor, tiene mucho valor. Em, Ensalzar es dar, es mostrar los atributos bonitos y buenos de eso. Entonces, levantar, ensalzar, exaltar, volver algo como brillante nuevamente es lo que Dios hace ante nuestra humillación, ante nuestra rendición. Y sigue diciendo, ahora les toca el turno a los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad y pasaremos de allí el año, haremos buenos negocios y obtendremos ganancias, pero ustedes no saben lo que será el mañana. ¿Estarán con vida todavía? Pues no son más que humo que se ven por unos instantes y luego se disipa. Porque no dice más bien, si Dios nos da vida, haremos esto o lo otro, pero no. Están seguros de sí mismo y esa manera de jactarse es mala. El que sabe pues lo que es correcto y no lo hace, está en pecado. Entonces vuelve y nos dice, o sea, no pongan su confianza en sus habilidades. Hoy, mañana haremos esto. Sí, está bien planear, pero póngalo delante de Dios. Es si Dios quiere. Voy a trabajar, pero mi rendición es mi voluntad, mis decisiones están bajo la autoridad y la gobernanza de Dios en mi vida. Y de esa manera, tú y yo estaremos en el marco, en el camino del reino de Dios. Y sabremos de que es el mejor de los lados, es el mejor de los partidos, es el mejor es nuestro mejor trato, es nuestra mejor oportunidad. Que Dios nos vuelva a levantar, de que Dios vuelva a poner todo en orden, de que tomemos decisión y no seamos indecisos, de que le digamos Dios, mira, yo no soy predicador, yo no soy evangelizador, quizás como muchos, no soy lo que sea, pero desde el punto en que me pusiste, desde el trabajo en que me dejaste, desde la familia que me entregaste, desde ahí cuenta que voy a construir el reino, que voy a apoyar tu reino. Quizás yo no pueda evangelizar directamente parejas o familias como lo hace Misión Fe, como lo hacen muchos de los que están aquí, pero cuenta, Señor, con mi apoyo y mi ayuda y mis esfuerzos para que esa labor se pueda realizar. Cuenta que mi familia también será testimonio. Cuenta que yo seré un fiel reflejo tuyo en los negocios que yo haga. Cuenta con mi vida, cuenta con mi inteligencia, cuenta con mis habilidades, cuenta con mis recursos económicos, cuenta con mis contactos, cuenta con mi habilidad de poder abrir puertas para que tu reino se siga extendiendo. Me resisto, Señor, al diablo. Ya no quiero que entre en mi casa, en mi vida, en mis negocios, en mi mente, en mi corazón, en mis finanzas, en nada.
Me someto a ti, me humillo delante de ti y rindo mis armas, mis recursos delante de ti para que tú seas quien me guíe en todo esto. Es el mejor trato que podemos tener delante de Dios en este 2025, porque sabemos cuál es, al final de cuentas, la historia con el mal. Nunca, aunque veamos brillando todo, nos va a dar la bendición. Nunca vamos a estar tranquilos. Alguien ponía que oráramos por la gente de California, en Los Ángeles, en Malibú, los que hemos tenido la oportunidad de conocer Los Ángeles y Malibú y todo ese sector, pues se da uno cuenta de que eh, por lo menos una casa muy humilde, muy fea en ese sector puede valer mucho más de $600,000, más de medio millón de dólares. Es decir, estoy hablando de un cuchitril, como decimos en Colombia. Una casa muy sencilla, pero allá no hay casas sencillas, allá hay casas demasiado costosas y demasiado de mucho valor y viven las celebridades. El más humilde, el más pobre en cualquier parte del mundo, las avalanchas, las inundaciones en Colombia o en cualquier país, pero también los incendios, los huracanes, los tornados, se llevan los sueños de muchas personas que lucharon por años, no porque el diablo lo haya hecho, un desastre natural, pasa buenos, malos, regulares, lo que sea. Lo que quiero decir es que ni siquiera el poder económico pudo, ni una potencia pudo impedir de que el incendio devorara la casa de las personas más privilegiadas en este país y con más poder económico, como la gente de Los Ángeles o de Malibú o de todo este sector. Todos somos vulnerables. Por eso no está bien, no es un buen camino sustentarnos entre nuestras propias habilidades, poder, porque la vida es una montaña, va arriba o abajo, y al final de cuentas contamos con el Todopoderoso, con Dios. Así que seamos humildes y rindamos nuestro corazón a Dios en esta hora.